Welcome to the Peruvian Canadian Institute's educational session during the first ever inaugural Peruvian Canadian Summit hosted by Huntington University. It's indeed an honor to have these distinguished educators here today to discuss creative and innovative ways to address issues in education at all levels and to share opportunities of collaboration between Peru and Canada as we move forward as two great nations. Thank you very much. I'm honored to participate, and le agradezco al doctor Kevin McCormick y al embajador del Perú por haberme invitado. Voy a hacer mi presentación en castellano. Entiendo que se está traduciendo y compartir mi presentación. El Perú es un país que en educación ha progresado en los últimos 20 años. Ustedes pueden ver en esta lámina cómo en América Latina, de los países que han participado en la evaluación PISA, es el que más ha progresado desde que nos integramos a esta evaluación. Y también tenemos resultados similares en nuestras evaluaciones nacionales, no solo en lecturas, sino en otras áreas como matemática y ciencias. Sin embargo, este progreso y esta evolución también, cuando profundizamos en esta información, nos muestra que tenemos un gran desafío, y es el desafío de la población, de los niños y adolescentes de ámbitos rurales. Ustedes pueden ver acá cómo el Índice de Desarrollo Humano del Perú, el año 2019, como país, estábamos ubicados como país de alto desarrollo humano. Pero todos los distritos y provincias del Perú que son de ámbito rural estaban ubicados en el nivel de bajo desarrollo humano. Entonces, esta desigualdad constituye el gran desafío que tenemos en nuestro país y es la deuda que en el bicentenario de nuestra independencia tenemos con un grupo muy importante de la población. 2 millones de niños y jóvenes viven en estas áreas rurales con estos niveles de desarrollo humano. Y por eso, desde el punto de vista educativo, el gran desafío que para esta presentación he convertido en una pregunta, ¿no?, es cómo lograr que el potencial de los territorios rurales del Perú se convierta en un recurso para estas comunidades, especialmente para los adolescentes y jóvenes, para que puedan llevar adelante su proyecto de vida y ser actores activos en el desarrollo de sus comunidades, en un país que se encuentra en lo que se llama la trampa del ingreso medio. Porque cuando miramos estas zonas rurales del Perú con esos niveles de pobreza que les mostré hace un momento, a la vez esas zonas rurales son aquellas en las que se realizan muchas inversiones mineras. Son aquellas en las cuales se producen todos los alimentos que hoy la gastronomía peruana ha hecho tan famosos en el mundo. Son esos territorios rurales donde la cultura amazónica y la cultura quechua o cultura inca ha generado la resiliencia del pueblo peruano para enfrentar los desafíos de la pandemia del COVID, o han generado la capacidad de relacionar nuestros pueblos con nuestro medio ambiente, con la tierra, con lo que se llama en nuestro país la Pachamama. Entonces son zonas de pobreza, pero con un gran potencial de recursos que no están logrando poder ser desarrollados. Y en parte esto se explica por este fenómeno de la trampa del ingreso medio. Somos un país cuya economía ha crecido durante los últimos 20 años, pero ese crecimiento económico no ha podido transformarse en igualdad.
Y el tercer elemento de esta trampa del ingreso medio son la débil institucionalidad que tenemos en nuestro país. De acuerdo al análisis de esta situación que ha realizado la OSD, dado que el Perú está postulando a incorporarse a este organismo de los países más desarrollados, hay un análisis de cómo la educación es la palanca que puede permitir salir de esta trampa del ingreso medio y beneficiar a la población rural. Y son retos en la educación básica y en la educación postsecundaria y superior. En educación básica, en realidad tenemos que asegurar a los estudiantes que viven en estas zonas un conjunto de prestaciones o de acciones que permitan un nivel de calidad básico en su educación. A la vez, tenemos que asegurar profesores que sean valorados por trabajar en una zona rural y que estén preparados para relacionarse con la cultura de las zonas rurales y con los pueblos indígenas que habitan estas zonas. Una preparación especializada para atender a esta población. Nuestras escuelas, a diferencia, creo, de lo que en general ocurre en Canadá, tienen muy poca autonomía y sus posibilidades de innovación son muy limitadas. Y en el contexto de pandemia, el desafío de la conectividad ha aparecido como un elemento fundamental. Conectividad que hay que desarrollar en zonas de la selva, de la Amazonía, muy lejanas, y que tiene algunos desafíos tecnológicos entonces también. Las familias rurales, sin duda, son las que pueden apoyar a sus hijos en sus proyectos de vida, pero también se requiere mejorar la efectividad de los programas sociales que les permitan enfrentar la pobreza en que viven. Y finalmente, tenemos el desafío de que las comunidades rurales e indígenas participen activamente en la gestión de sus escuelas, de la educación, para que la oferta del currículum esté conectada con los intereses y necesidades de estas comunidades, con lo que ellos llaman también su proyecto de desarrollo rural o indígena. Estos son los desafíos en educación básica y tenemos también los desafíos mirando a la población rural en una educación postsecundaria y superior. Hoy en día, en la educación técnica en el Perú, que es una educación superior de 3 años, solo el 3.6% de quienes estudian y vienen de zona rural terminan esta educación. Y a nivel universitario verán que es casi el azar, ¿no? Menos del 1% culminan su educación universitaria cuando la han empezado. Entonces, es necesario en el Perú tener una estrategia de formación postsecundaria con alternativas de corto plazo, que sean muy flexibles, pero que sí permitan lo que en español llamamos la transitabilidad, es decir, que vayan formándolos en competencias que luego de repente sí les permitan seguir un estudio superior con éxito y culminarlo. Esta combinación es el reto hacia una mirada de la educación superior pensando en los territorios y poblaciones rurales. Pero además de la formación, y como hemos escuchado ahora a la senadora Rosa Gálvez, el conocimiento, la investigación es fundamental. En una combinación de valoración del conocimiento ancestral de estas comunidades con los avances tecnológicos que permitan tener soluciones aplicadas a la diversidad de contextos que existen en nuestro país. Quería aquí contarles una anécdota, ¿no? Yo trabajo en un programa de secundaria rural en una zona de la selva y voy regularmente a estas zonas, este último año no, por la pandemia,
Y en un modesto hotel, muy modesto hotel de esta zona, me dio mucho gusto que me dieron una muy buena atención y además me entregaron lo que ven a la izquierda, un jabón hecho en base a una fruta, ¿no? Lemongrass, perdón, limón ácido, ¿no? Dije, qué bien que se hayan esforzado, ¿no? En buscar no cualquier tipo de jabón, sino un jabón que tenga un ingrediente natural. Vi la etiqueta, que es la que ustedes también pueden ver, y ese jabón estaba hecho en Indonesia, al otro lado del mundo. Y desde ese país había llegado y viajado a una de las zonas más alejadas del Perú, en la selva amazónica. Salgo a la ventana de ese hotel y ven la foto del bosque amazónico. Y la pregunta es, ¿por qué no estamos logrando hacer de ese bosque amazónico no una tala indiscriminada de los árboles que son enviados por el río hasta Lima, sino productos de otra naturaleza? Entonces, el desafío educativo visto para mí me quedó muy impresionado y me deja siempre muy impresionado por ese contraste entre este potencial y cómo no tenemos todavía esas condiciones para que las propias comunidades de estas zonas puedan transformarlos de manera sostenible en un camino de vida y de progreso para ellos. Debo decir que la cooperación canadiense en el Perú ha jugado y está jugando un papel muy importante en apoyar iniciativas de este tipo. Fui viceministro de Educación el año 2011, hace 10 años, y pusimos como prioridad en ese momento en el gobierno la atención a la educación rural. Y un importante programa de la cooperación canadiense que se llamó el PROMEP justo estaba en su etapa final y había logrado sistematizar una estrategia de atención a la educación rural en primaria, es decir, para niños menores de 11 años, y nos permitió escalarla a una estrategia nacional. Hoy estamos en unos retos en toda la trayectoria de vida de la población rural, sobre todo en los adolescentes y los jóvenes. Casi todos los adolescentes de área rural terminan su educación básica o educación secundaria, como llamamos en el Perú, pero no siempre formados para responder a estos problemas y con necesidades de continuar su formación con estrategias como las que les expliqué. Sobre esa base y desafiado por esta cumbre, ¿no? Dije, ¿cuál podría ser unas nuevas maneras de relación entre el Perú y Canadá, ¿no? Me parece que podríamos crear una ecuación, ¿no? Que combine tres elementos, ¿no? Uno primero, sin duda, de producción de conocimiento en esta mirada combinada, ¿no? Con un objetivo de sostenibilidad, ver cómo las tecnologías avanzadas que logran sostenibilidad pueden relacionarse con los saberes ancestrales y potenciarse. Junto a ello, me parecía muy importante el establecer relaciones no solo entre los ministerios o entre ONGs y el mundo académico, que estaría en la primera parte, sino también entre escuelas, entre colegios, colegios que puedan estar desarrollando una educación intercultural en Canadá con los colegios que están haciendo lo mismo en el Perú. La pandemia permitió muchas conexiones y hoy son cada vez más viables. Igual sería muy importante una relación entre jóvenes de ámbito rural, ¿no? De ambos países, porque eso abriría horizontes, creo que a ambos, a los de Canadá y a los del Perú. Y finalmente, creo que hay un reto de conectar las inversiones de Canadá con no solo el gobierno nacional, sino los gobiernos subnacionales, los gobiernos regionales, llamamos en el Perú, en la selva o en zona andina. Porque las inversiones de Canadá en general son de largo plazo, de 10 a más años, y permitirían ayudar
a una sinergia que dé soporte de una política pública a estas iniciativas. Dejo como una reflexión a compartir en este foro y agradezco nuevamente la invitación. Muchas gracias.